Vivimos en la tierra del aceite de oliva. No creo que tengo que explicaros a vosotros nada de esto. Y como todos sabéis, para que una aceituna acabe transformada en aceite de oliva, hace falta un proceso muy importante. Las aceitunas deben ser prensadas hasta extraer el precioso aceite de oliva, ese oro líquido. Y lo que se conoce como un molino de aceite o una prensa de aceite tiene su origen en el año 2500 a.C., hace ya 4500 años. Al parecer los egipcios ya utilizaban un sistema manual para esto. Y desde entonces, por supuesto, los sistemas para la extracción del aceite de oliva han evolucionado mucho. Y hoy quiero que vengáis conmigo, que me acompañéis a un viaje en vuestras mentes a un lugar muy especial, muy común para muchos de vosotros. Quiero que vayamos a un monte, como los que tenemos por aquí, un monte lleno de olivos, como los que tenemos a nuestro alrededor. Ese monte de olivos no está en la Sierra de Segura, sino está en Oriente Medio, en Jerusalén, específicamente al este de la ciudad, al otro lado de un río que se llama Cedrón. Vamos allí, a este lugar, y estamos más o menos en el mes de marzo, y vemos estos olivos centenarios, quizá milenarios, allí en esta parte de la ciudad. Vemos sus troncos bien grandes y gruesos, pero vemos sus ramas vacías de aceitunas, porque ya la recogida ha finalizado. ¿Y dónde han ido estas aceitunas? Bueno, pues si venís conmigo al pie de la montaña, de este monte de los olivos, al pie de la montaña, vemos que allí, al lado de los olivos, en un lugar un tanto rudimentario, esas aceitunas están siendo exprimidas en una gran prensa de aceite. Hay un cono de piedra, como muchos de vosotros habréis visto antiguamente, un cono de piedra muy grande empujado por un animal y quizá algunas personas supervisando todo el proceso. Pero bueno, todo esto acaba, el día laboral acaba, se hace de noche, al día siguiente es fiesta, así que la gente se va a sus casas, llevan a los animales al establo a descansar, se hace la medianoche, llega la oscuridad y estamos en ese lugar. Y de repente escuchamos voces. Y diríamos que son una docena de hombres que están viniendo a este lugar. Una voz varonil, pero también gentil, les habla a los demás. Y al parecer un grupo de estos hombres se queda al pie de la montaña, en la entrada de este lugar. Pero algunos andan unos metros más con este hombre principal. Y allí se queda el segundo grupo. Y este hombre, que no sabemos quién es, avanza un poco más y quizás se pone justo al lado de esta prensa de aceite, al pie de uno de estos olivos tan antiguos, y se arrodilla. Y oímos su voz hablar en agonía. Y parece que está hablando con alguien que no vemos. Allí, tan cerca de esta prensa de aceite, hay un hombre y está orando a su Dios. ¿Y quién es este hombre? ¿Y cuál es este lugar en el que se encuentra? Pues supongo que lo estáis imaginando. Este hombre es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Y el lugar en el que se encuentra es Getsemaní. Getsemaní, que en el idioma judío, ¿sabéis lo que significa Getsemaní? Significa prensa de aceite, prensa de aceite. Y hoy queremos hablar sobre este lugar, sobre Getsemaní, porque allí encontramos la oración más agónica de toda la historia. Getsemaní, donde encontramos la oración más agónica de la historia. Y quiero que pienses un poco en lo que está ocurriendo aquí. Unas horas antes, estas aceitunas estaban siendo machacadas por esta gran piedra de molino. Y esta ilustración ahora está ocurriendo no físicamente, sino espiritualmente. Hay un peso incalculable, una carga infinita que está aplastando, moliendo todo el ser de Cristo. Esa carga no es la carga del pecado de Cristo, porque Él era inocente sin pecado. Es la carga de nuestro pecado, es la carga de tu pecado y de mi pecado, es la carga de cada mentira, cada adulterio, cada fanfarronería, cada egoísmo, cada egocentrismo, cada pecado que hemos cometido nosotros. Es la carga que Él está comenzando a llevar y que está aplastándole, que está moliéndole allí en Getsemaní, en la prensa de aceite.
Aquí en Getsemaní encontramos el comienzo de los sufrimientos y de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora estamos llegando al tiempo de la Semana Santa, de la Pascua, cuando recordamos los sufrimientos de Cristo. Y es una festividad que desgraciadamente algunos utilizan para entregarse a la idolatría de imágenes falsas, otros se entregan a vicios quizá o a la fiesta y otros simplemente se entregan al ocio de unos días libres que no tienen que trabajar. Pero hoy queremos dejar de prestar atención a ídolos falsos como las vírgenes y los santos que saldrán seguramente en el tiempo de Semana Santa para que los paseen. Si no llueve, claro, si llueve seguramente no podrán salir. Queremos dejar todo eso a un lado y queremos mirar a Cristo, al único mediador entre Dios y los hombres. Hoy queremos también dejar de preocuparnos de quizá todas las cosas que estamos ahora atendiendo, que si la guerra en Ucrania, que si la crisis que estamos, que si la inflación y la subida de precios, que si el precio de la gasolina o los 20 céntimos que nos podemos ahorrar, que si todo esto y la política y todo, queremos dejarlo todo esto a un lado y queremos mirar a Cristo. Solamente queremos fijar nuestros ojos en Él, poner los ojos en Él, el que es el autor y el consumador de la fe, el cual, nos dice la Biblia, sufrió la cruz por ti y por mí. Hoy queremos mirar a Cristo en este lugar, en Getsemaní, en la prensa de aceite, donde Cristo, que en realidad es el árbol, el olivo verde y fructífero, el que da fruto, donde ese olivo verde comenzó a ser aplastado, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por la voluntad de su Padre, Cristo fue quebrantado, Cristo fue aplastado, sujetado a padecimiento. Por esa razón, Cristo mismo, en los textos que hemos leído, tanto el que ha leído José Luis como el que he leído yo, este texto paralelo en Lucas a lo que hemos leído en Mateo, nos habla de que Cristo estaba entristecido, que comenzaba a entristecerse, incluso a angustiarse, que decía él mismo, mi alma está muy triste hasta la muerte, que comenzó incluso, uno de los verbos originales dice a atemorizarse, que se encontraba y estaba orando en agonía, en agonía. No es una palabra liviana, no es una palabra pequeña estar en agonía, estaba orando intensamente. Lo que ocurrió aquí en Getsemaní son palabras mayores, son palabras mayores. Un famoso pastor de Liverpool, llamado Ryle, dijo sobre este texto que este es un pasaje de la Escritura al cual nos deberíamos acercar con una reverencia especial. Él dijo, la historia que se describe es de lo profundo de Dios. Mientras las leemos, esas palabras que Dios le dijo a Moisés, quizá vienen también bien para este texto. Dios le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Y este evento de la vida de Cristo es un evento serio, profundo. No nos acercamos a estudiar esto con frivolidad y ligereza, como si fuera algo sin importancia. Nos acercamos sobrecogidos con el asombro y la seriedad y la reverencia que hay aquí. Y vemos y miramos a Cristo, que fue a este monte de olivos, a Getsemaní, esta prensa de aceite, a este huerto. Imagínate, Él es el creador, Él es el que creó todas las plantas, todo lo que existe. Imagínate al creador de cada planta, de cada árbol, andando por ese huerto, viendo los diseños que Él había hecho, viendo esas plantas que Él había creado, reconociendo el poder que Él tenía en la creación. Hace 4000 años antes de eso Él había creado todo. Pero imagínate también verle a Él andando por ahí. Él había hecho todo perfecto y que Él comience a ver esos cardos y espinos que Él no había creado, que fueron motivo del pecado del hombre. Que Él comenzara a ver todas esas partes de la creación que muestran la maldición que vino por el pecado del hombre. El primer Adán, nuestro padre Adán, el primer hombre del mundo, anduvo en un huerto plantado y creado por Dios, pero desobedeció a la voluntad de Dios y quiso huir de Dios y de la comunión con Él. Cristo, que es el último Adán, el postrer Adán, anduvo en un huerto plantado, pero estropeado por el hombre. Y allí Cristo, en vez de huir de Dios, se sometió y vino y buscó a Dios. En vez de desobedecer a Dios, se sometió a la voluntad de Dios y estuvo en comunión con Él.
La Biblia nos habla de que nuestro Mesías, nuestro Salvador, era un hombre de oración. Y en el momento crucial, en el momento más importante de toda la historia, ese momento en el que Él iba a llevar las iniquidades de muchos, ese momento en el que Él iba a sufrir la cruz, ese momento en el que el pecado de todo pecador estaba en sus hombros, ese momento en el que Él iba a llevar todo pecado de todo su pueblo, para Él lo primero y lo más importante y lo esencial era la oración. La oración. Podemos aprender mucho de eso. Pero esta oración suya, una de las más cortas oraciones que tenemos registradas de Cristo, de alguna manera esta oración se eleva sobre todas las otras oraciones de Cristo, en cuanto a la agonía, en cuanto a la intensidad, en cuanto al sufrimiento interno que expresa esta oración, este tiempo de oración de Cristo. Ese lugar, Getsemaní, ese lugar, el Monte de los Olivos, pero quizá podemos preguntar, pero ¿qué estaba pasando en este tiempo? ¿Qué estaba pasando en este evento? ¿En qué momento ocurre esta oración? ¿Cuáles son las circunstancias que rodean esta oración? ¿Qué había pasado antes? ¿Qué estaba pasando entonces? ¿Y qué iba a pasar después? Pues había llegado el momento para que el Santo Hijo de Dios, aquel momento para el cual el Santo Hijo de Dios se había encarnado. Aquel momento para el cual Él había dejado su gloria, se había humillado a sí mismo, se había hecho obediente hasta la muerte. Había llegado ese momento. Tenemos aquí a Cristo en Getsemaní orando. ¿Pero qué había pasado antes? Pues antes Cristo había entregado un mensaje. Cristo había entregado un mensaje. La última noche, antes de su muerte, nuestro Salvador decidió que la quería pasar con sus discípulos. La quería pasar con aquellos que le habían acompañado durante esos 3 años y medio. Y esa noche Cristo predicó un sermón muy especial, muy personal. No solamente en esa noche instituyó la cena del Señor, para que la recordemos y recordemos la muerte de Cristo, sino que también Cristo allí predicó un sermón especial, un sermón que tenemos registrado en el libro de Juan, 4 capítulos, del capítulo 13 al capítulo 16, tenemos un sermón precioso que Cristo predica o habla con sus discípulos, en el que les habla, primero les lava los pies a sus discípulos, después les habla de la promesa del Espíritu, les habla también de cómo el mundo los iba a aborrecer, les habla en Juan 14 que yo soy el camino, la verdad y la vida, les habla en Juan 15 de que yo soy la vid verdadera, ese árbol verde y vosotros sois los pámpanos. También les avisa que todos vosotros me vais a negar, dice Cristo. Y les avisa también que uno de ellos le iba a traicionar. Y finalmente les anuncia lo que vendría y les dice en Marcos 10 que el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escarnecerán, azotarán, escupirán y matarán. Mas al tercer día resucitará. Un montón de verdades en solo una noche. ¡Cuántas verdades! Y un mensaje tremendo. Una conversación tan personal e íntima recibieron los discípulos en esa última cena. ¿Y sabéis en qué estaban pensando los discípulos? ¿Sabéis cuál era su énfasis en todo esto? Los discípulos estaban pensando quién de ellos iba a ser el mayor. ¿Quién de ellos iba a tener una posición más alta? ¿Quién de ellos era el mejor de todos? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que en ese momento tan importante, tan serio, tan sagrado, ellos estén pensando en quién iba a ser el mayor! ¡Qué vergüenza! ¿Pero no nos pasa lo mismo a nosotros? Quizás estás aquí. Estamos predicando la palabra de Dios, hemos leído estos textos sagrados, estos textos que hablan sobre Cristo, su muerte, su pasión, y quizás estás pensando tú en lo que vas a hacer mañana para hacerte grande entre los hombres. Quizás estés pensando tú en cómo tener un nombre más alto en este mundo. Quizás eso es lo que es tu interés. Que estemos pensando solamente en nuestros intereses y en nuestra grandeza cuando se está hablando de lo que Cristo hizo por nosotros. ¡Qué vergüenza! La vergüenza que pasaron y que de lo que estaban haciendo los discípulos, y vergüenza que nosotros hagamos lo mismo. Eso era lo que había pasado antes de Getsemaní, pero ¿qué había pasado justo en el tiempo en el que entraron en Getsemaní? Pues al acabar esta cena, Cristo cruzó este río, torrente de Cedrón,
al este del templo y llegó hasta este huerto que había ido otras veces con sus discípulos. Y hay que destacar, Cristo sabiendo que iban a venir a apresarle, Cristo sabiendo que Judas el traidor iba a venir y lo iban a llevar preso, Cristo no se quiso ocultar. No intentó meterse en una cueva como David quizá hizo en su tiempo, no intentó ocultarse, no. Él fue al sitio donde solía ir. Como dice ahí en Lucas, lo hemos leído en el versículo... Bueno, perdón, esto lo dice en Juan. En Juan, en el capítulo 20, habla de que Cristo fue al sitio que solía ir. Getsemaní era un sitio que Cristo solía ir para orar. Había un lugar en el que Cristo solía ir, tenía esta costumbre de orar. Y nos recuerda esto al profeta Daniel. ¿Os acordáis de Daniel? Allí el profeta Daniel, él tenía un lugar donde él solía orar. Tenía un lugar preparado para pasar tiempo con su Dios. Y nos dice de Daniel que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. La oración debe ser algo que el cristiano suele hacer. Ese verbo se repite. Cristo solía ir a este sitio a orar, Daniel solía hacer antes esta oración, y la oración es algo que el cristiano tiene que ser algo. Yo suelo orar todos los días, sin falta. El siervo de Dios no se tiene que esconder, y cuando los malvados le amenazan o conspiran contra él, él sigue su servicio a Dios de la misma manera. En Lucas ahí nos habla de que cuando Cristo llegó a aquel lugar, Lucas 22, versículo 40, y nos da la impresión de que Cristo tenía un lugar especial en ese monte para orar, un lugar elegido para pasar tiempo con su Padre en comunión. Y te quiero preguntar a ti, si conoces al Señor como a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿tienes un lugar para orar? ¿Tienes un tiempo establecido para orar? Esas rutinas que muchas veces tenemos que tener por nuestro trabajo, estudios o lo que sea, en nuestra vida espiritual también tenemos que desarrollar rutinas de comunión con Dios. Cristo, por supuesto, es el supremo ejemplo de oración, pero Cristo nos dijo: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y es verdad que esta oración de Cristo es inimitable, porque es un momento único, pero aún así debemos seguir los pasos de Cristo en oración. Cristo también les dio un mandato a sus discípulos en este tiempo con respecto a la oración. Lo hemos leído que Cristo dijo: orad, que no entréis en tentación. Orad para que no entréis en tentación. Esas son palabras que también vienen de la oración modelo del Padre Nuestro que Dios le dio a sus discípulos para orar. No nos metas en tentación, dice esa oración modelo. Y estas palabras de orad para no entrar en tentación pueden ser vistas como una petición de orar a Dios y decirle: no me metas en tentación. Pero también pueden ser vistas como la consecuencia de la oración. Si tú te encuentras orando a Dios, noche y día clamando a Dios, te vas a librar de muchas tentaciones. El mero hecho de pasar tiempo en oración te va a guardar. De pasar tiempo en oración te va a guardar de la tentación. Y también podemos ver aquí cómo Cristo no los guió en oración, no oró con ellos, ni tampoco se fue muy lejos que no lo pudieran ver. Dice ahí en Lucas 22, 41, que se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Estaba cerca, no estaba muy lejos, no era Cristo el que estaba orando por ellos y ellos no tenían que hacer nada, pero tampoco Cristo estaba lejos que no lo pudieran ver. Estaba ahí, a distancia, a poca distancia, quizá unos 10 metros, lo podían ver, pero ahí tendrían que estar ellos orando. Cristo quería que ellos orasen por ellos mismos al Padre, como Él les había enseñado. Pero Cristo quería también que ellos supieran: yo estoy aquí con vosotros hasta el fin del mundo, me podéis ver, estoy cerca, os ayudo en la oración, intercedo por vosotros. Y les dio ese ejemplo. Y así es también como nosotros, como cristianos, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, si de verdad conocemos a Cristo. Y no solamente el Espíritu Santo, pero tenemos a Cristo, a la presencia de Dios, a la derecha del Padre, también ayudándonos en la oración, al Espíritu Santo en nosotros y a Cristo a la derecha del Padre.
Pero eso no significa que no tengamos que orar. Eso significa que tenemos que orar y ellos nos ayudan e interceden en nuestra oración. Y eso es lo que vemos en el presente de esta oración. Antes había un mensaje entregado, ese mensaje del aposento alto. Ahora había un mandato establecido. Pero ¿qué iba a pasar en el futuro? Pues una muerte esperada. Getsemaní fue la antesala de todo el injusto juicio de Cristo, de su sufrimiento y muerte en la cruz. Cristo vino a este mundo, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Cristo vino, y no vino para simplemente vivir, vino para dar su vida en rescate por muchos. Y Él sabía, desde el principio, sabía exactamente lo que iba a sufrir. Y aquí en este tiempo de su pasión y de su sufrimiento, Él pasó de Getsemaní, donde Él oró de esta manera tan agónica, pasaría a Gabata. Y eso Dios mediante lo veremos la semana que viene. Es el lugar en el que fue juzgado por Pilato. Pero de Gabata iría al Gólgota, al monte Gólgota, donde Él moriría, y todo en unas pocas horas. Cristo es Dios. Cristo sabía todo, Él es omnisciente, Él podía ver y sabía todo azote que iba a recibir, cada burla que iba a soportar, cada injuria que iba a tolerar, cada clavo que le iban a clavar, pero más que nada Él sabía que iba a tener que aguantar la carga del pecado de su pueblo en la muerte en la cruz. Y sabiendo eso, aún así Él fue hasta la cruz. Y esto nos lleva, habiendo visto el lugar de esta oración y el tiempo de esta oración, esto nos lleva a la súplica, el contenido de esta oración. Lo tenemos ahí en Lucas, capítulo 22, versículo 42. Dice ahí, Cristo decía, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que dice Lucas 22, 42. Otros evangelios como Mateo y Marcos también hablan de esta oración. En Mateo dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y Marcos dice, Abba Padre, Cristo dijo esto, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí estamos en el corazón de este pasaje, la petición que Cristo le hizo a su Padre. Padre, Él dijo, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo había entrado en el jardín y después de hablar con sus discípulos fue a un lugar más apartado, le veían, pero un lugar más apartado, quizá a los pies de uno de estos olivos centenarios, quizá apoyado en alguna roca cercana. Imagina ahí los rayos de la luna penetrando a través de las ramas o las hojas de los árboles. Piensa en el agua de este torrente, de este río que se escuchaba a lo lejos, todo que hablaba de la creación de Cristo. Y allí junto a los olivos el Creador, que iba a ser también el Redentor, estaba orando. Y podemos ver que no solamente oraba, sino que Lucas nos dice, Lucas que era médico, nos dice que empieza a sudar como gotas de sangre, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, dice Lucas. Hay una enfermedad una condición que se llama hematidrosis, y es una condición en la que los vasos sanguíneos capilares, las glándulas sudoríparas que generan el sudor, pues estos vasos sanguíneos se rompen, provocando que por estas glándulas lo que salga en vez de sudor sea sangre. Y esto ocurre en condiciones de estrés físico o emocional extremo. Y si alguien ha pasado por extremísimo estrés y presión físico o emocional, fue Cristo en este momento. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Pidió un médico? No. Oró a su Padre, nuestro Salvador. Oraba. ¿Qué era su oración? Pues estas palabras que hemos leído, que nos dice que la repitió 3 veces. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como decía este pastor de Liverpool llamado Ryle, esto es lo profundo de Dios. Aquí hay palabras mayores, muy profundas, hay incluso cosas imposibles de entender en lo que Cristo dijo aquí.
pero lo revelado sí que lo podemos entender. Y debemos enfocarnos en eso. ¿Qué quiso decir Cristo con esta frase, con esta oración? ¿A qué se refería cuando hablaba de esta copa? ¿Cómo podía ser la voluntad de Cristo distinta a la de su Padre? Porque es que Cristo, si siempre había estado seguro de que venía para morir, porque es que Cristo dice estas palabras. Vamos a ver algunas cosas sobre esta oración. Primeramente, no significa que Cristo se estaba quejando al Padre de lo que iba a tener que hacer. Ni tampoco que Cristo, llegado el momento, se arrepentía de lo que había venido a hacer. No. Ni que Cristo estaba echándose atrás, ahora que veía el panorama, ahora que veía lo que le iba a venir, el momento de entregar su vida, no. Cristo es Dios. Él vino para dar su vida en rescate por muchos y nunca ha habido una queja en su boca. Y como Él es Dios, tampoco ha habido un cambio en su voluntad, de que Él va a hacer una cosa y luego decide hacer otra. No, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo, no ha cambiado. No ha cambiado. Lo que sí significa es que Cristo, que era Dios y hombre, en este momento experimentó temor. Experimentó temor. Hebreos 5, versículo 7. Quizá podéis ir a este texto. Es un texto en el libro de Hebreos que nos habla de lo que Cristo sufrió y de que Cristo experimentó temor. Dice Hebreos 5, 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, eso está hablando de Getsemaní, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo experimentó temor. La naturaleza humana de Cristo, igual que Cristo podía experimentar hambre, sed, cansancio en su naturaleza humana, también podía y pudo experimentar temor. El temor no es pecaminoso, es lo que hacemos con ese temor que muchas veces nos lleva a pecar. Juan Calvino dijo que esta no fue una oración premeditada de Cristo, pero la fuerza y violencia del dolor de repente esbozaron esta palabra por su boca, a la que inmediatamente añadió una corrección. ¿Qué era esta copa que Cristo pidió que pasase? ¿Qué era esta copa? Pues esta copa no eran los sufrimientos físicos de su muerte. Mucha gente, incluso en el tiempo de la Semana Santa, mucha gente habla en la pasión de Cristo de los sufrimientos físicos, de las burlas que sufrió en el juicio, de las bofetadas, de los latigazos que le dieron en la espalda, unos latigazos que le dejarían la espalda destrozada. Mucha gente habla de las heridas, de esa corona de espinos y los golpes que le daban en la corona para que se clavase en su cabeza. Mucha gente habla de los clavos que fueron clavados en sus manos y pies, de la asfixia del peso de la cruz, y todo esto era terrible. Pero esto no es lo que estaba angustiando a Cristo en este momento. Y eso tampoco es lo que nos salva. Los sufrimientos físicos de Cristo meramente no nos salvan. Muchos otros cristianos han muerto después de Cristo, han sido torturados, ahorcados, quemados en la hoguera, incluso crucificados, pero ni una gota de la sangre de los mártires ha servido para limpiar ni un solo pecado. Hay algunos que se han hecho la pregunta de por qué a Cristo le atemorizaba tanto la hora de su muerte y después algunos de los mártires cristianos podían morir por su fe confiados y alegres. Porque es que Cristo estaba aquí atemorizado y otros mártires pudieron morir alegres y gozosos. Y la respuesta es que la muerte de Cristo y la muerte de otros mártires son completamente distintas. No tienen nada que ver en cuanto a para qué estaban muriendo. El comentarista Juan Gill dice: Cristo no es inferior a los mártires para nada. Ellos tenían la presencia de Dios con ellos, pero Cristo fue abandonado por Dios. Ellos tenían el amor de Dios derramado en ellos. Cristo tenía la ira de Dios derramada sobre él. Por eso es tan distinto la muerte de Cristo a la muerte de los mártires cristianos. Cuando la Biblia habla de esta copa, cuando Cristo ora, Señor, pasa de mí esta copa, está hablando
de la copa de la ira de Dios por el pecado de cada pecador. Está hablando de esa copa de la ira de Dios. Era un cuadro, una ilustración que Dios había hecho numerosas veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 75, versículo 8, Dios dice, o el salmista dice ahí, porque el cáliz o el vaso o la copa está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. La imagen ahí es la ira de Dios por nuestros pecados. Cada vez que nosotros pecamos, estamos añadiendo más ira a esa copa. Y esa copa se está llenando. Y un día el impío tiene que beber, tiene que sufrir las consecuencias de sus pecados. Y durante siglos y siglos, Dios en su misericordia había aguantado, había en su paciencia, había frenado esta copa de la ira que se tenía que derramar. Y la regla en el principio era clara. A Adán y Eva les dijo Dios, el día que del fruto comiereis, ciertamente moriréis. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Esa ha sido la norma desde el principio hasta ahora. Y el pecador merece y merecía recibir la ira de Dios por su pecado, por cada mentira, por cada hurto, por cada orgullo, por cada egoísmo. El impío debe beber de la copa de la ira porque ha provocado por sus pecados. Pero Dios, y ahí es donde entra el Evangelio, Dios que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó. Él por muchos y muchos siglos refrenó esta ira, esta copa que se tenía que derramar. Esta ira sostuvo la copa hasta que un día vertió toda esta ira, toda esta copa sobre Cristo. Esa ira que tú y yo nos merecíamos por nuestros pecados, cayó sobre Cristo. Cayó sobre el Hijo de Dios. Él llevó todos los pecados de todo su pueblo. Esa es la copa de la que habla Cristo. La copa de la ira de Dios por tu pecado y por el mío. La copa de la que habla Cristo tiene incluso los sufrimientos del infierno dentro. Esa es la ira de Dios, el infierno que merecemos por nuestro pecado y que Cristo sufrió allí en la cruz. En la cruz, Cristo sufrió los horrores del infierno que tú y yo merecíamos. Esa es la copa de la que hablaba Cristo. No fue el pensar en los clavos que se iban a clavar en sus manos, ni en el peso de la cruz, sino el pensar en el peso de tu pecado y de la culpa de tu pecado, de la culpa de mi pecado. Eso fue lo que le hizo sudar estas gotas de sangre. Te pregunto hoy, quizás estás aquí y aún no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador. Quizás has oído de Jesús, quizás dices, yo creo que Él existió. Y sí, bueno, fue una buena persona, un buen maestro, y mira, murió allí en la cruz, fíjate. Pero te pregunto, ¿le has confiado tu vida entera a Él? ¿Has confiado tu salvación eterna, la salvación de tu alma a Cristo? Le has dicho, yo no puedo salvarme a mí mismo, mis obras no valen para nada, pero creo que tú eres el Hijo de Dios que vino a morir por mí, me arrepiento de mis pecados y confío en ti. Si no has hecho eso, hoy, dice la palabra de Dios, dice la Biblia, hoy es día de salvación, ven a Cristo. Vamos a cantar después un himno que dice, pecador, ven a Cristo Jesús. ¿Cuánto necesitamos oír esa invitación del Evangelio y venir a Cristo, quien pagó el castigo que tú merecías? Reconocerás que tú merecías esa copa de la ira de Dios, el justo castigo por tu pecado, pero que Cristo la llevó por ti, la bebió por ti. La copa habla de la ira de Dios que merecemos por nuestro pecado. Pero la oración no acaba ahí. Cristo le dice al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Son palabras difíciles de comprender, sin duda alguna. Cristo es el Hijo eterno de Dios. Y la voluntad del Hijo siempre ha sido la misma voluntad del Padre por toda la eternidad. Cristo había venido a este mundo para ejecutar la voluntad de su Padre. Cristo era Dios y era hombre. Y al tener dos naturalezas, tenía una naturaleza humana y otra divina. Por eso Él es único. Ahora la Biblia nos dice que Dios no puede ser tentado, pero Cristo sí que fue tentado porque Él era hombre.
La Biblia nos dice que Dios no puede morir, pero Cristo sí que murió, porque Él no solamente era Dios, pero era también hombre. La Biblia nos dice que Dios no puede sufrir, pero Cristo sí sufrió, porque también era hombre. Entonces, esta oración, Cristo está orando desde su vida como hombre, ora como una criatura de Dios, porque Él era hombre también. Y así Él tenía un deseo humano natural de evitar el sufrimiento del infierno, y por eso ora estas palabras. Sí, es difícil de entender, pero tenemos que aceptar la palabra tal como está escrita. Y por supuesto que nosotros, cuando oramos como hombres, claro que debemos orar: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque no entendamos todo lo que hay en esta oración de Cristo y en estas peticiones, sí que tenemos que entender y aprender que Cristo se sujetó a la voluntad de su Padre, obediente a la voluntad de su Padre. Y si Cristo lo hizo, ¿cómo no nosotros vamos a dudar ni por un momento de hacer la voluntad de nuestro Padre? Deberíamos estar gozosos de poder hacer la voluntad del Padre. Cristo es y era dueño de todo, de toda alma y vida, de todo reino y universo, de toda gloria y honor, y aún así se sometió a la voluntad de su Padre, aun cuando en su naturaleza humana, viendo el sufrimiento del infierno que iba a sufrir en la cruz, aun cuando hubiera incluso esa petición en su corazón de que pasara esto de Él. Así que como cristianos, la Biblia nos manda a someternos a Dios, a decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí, nosotros quizás Dios nos permite pasar por enfermedad, y no siempre es la voluntad del Señor sanar de la enfermedad. Y tenemos que orar: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quizá nos permite pasar por sufrimiento, por estrés, por necesidad, y tenemos que orar y decir: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él nos ha comprado. Si de verdad conoces a Cristo, Cristo te ha comprado. Y dice el apóstol Pablo a los Corintios: ya no sois vuestros, todo es de Él. Si habéis sido comprados por precio, entonces ya no sois vuestros. Tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que como cristianos, la Biblia nos manda a someternos a Dios que nos ha creado, a Cristo. Mucha gente está muy contenta de tener a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Pero si Cristo es el Salvador de tu vida, también va a ser el Señor. No se puede coger uno y dejar el otro. No, Cristo quiere ser el Señor y el Salvador de tu vida. Y eso significa que Él te compra. Tu vida ya no es tuya, es suya. Tu cuerpo ya no es tu cuerpo, es de Cristo. Tu tiempo ya no es tu tiempo, es de Cristo. Tu dinero ya no es tu dinero, es de Cristo. Nada es nuestro, todo es suyo. Y por eso decimos: no se haga mi voluntad, oh Padre, sino la tuya. ¿Cuánto tenemos que aprender de esta oración en Getsemaní? De la oración más agónica de la historia. Y como he dicho antes, si estás aquí y en tu corazón sabes que no has sido perdonado de tus pecados, en tu corazón sabes que si mueres hoy no estás segura, ¿dónde irías? Por favor, te ruego, habla con nosotros. Habla con nosotros. Nos gustaría enseñarte cómo venir a Cristo. Cómo acudir a Él, cómo estar seguro de que eres salvo de tus pecados, salva de tus pecados. Pero incluso tampoco necesitas a nosotros. Puedes en tu misma casa venir al Señor, arrodillándote en tu propia habitación y decirle: Señor, sé propicio a mi pecador. Soy pecador, yo no puedo salvarme a mí mismo, pero Cristo llevó esa ira de Dios por mí. Cristo murió por mí. Y si haces esto, Él promete que al que viene a Cristo nunca le echará fuera. Si crees en el Señor Jesucristo, dejando tus pecados, serás salvo. Esa es la promesa. Y podemos estar seguros de que Dios cumplirá su promesa. Getsemaní, la oración más agónica de la historia. Pero que pensemos en estas cosas durante este día, ahora mismo y durante la semana que entra. Vamos a orar.